Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la serie de webinars de Mindra y Centroamérica. En la tarde de hoy, pues vamos a tener a 3 especialistas en medicina de emergencia. Muchos de ustedes ya lo conocen si han participado en los webinars anteriores. El tema que vamos a abordar hoy es abordaje ecográfico del paciente politraumatizado. Van a estar el doctor Marco Umaña. Buenas tardes, doctor. Hola a todos, un gusto estar acá. Luego va a estar el doctor Wilfredo Gómez. Hola, ¿cómo están? Y por último va a estar el doctor Alejandro Moya. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estos 3 doctores son de Costa Rica y bueno, laboran en 2 de los hospitales más importantes de la ciudad de San José, como son el Hospital México y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. La invitación es que vayan colocando sus preguntas a medida que vayan surgiendo en el chat y los mismos doctores van a ir respondiendo. Sin embargo, si hay alguna pregunta al final, pues por supuesto también será respondida. Los doctores van a dar también sus redes sociales y sus contactos por si quieren aclarar alguna duda extra. Bueno, la invitación es a que sea pues del gusto de ustedes y espero lo disfruten. Gracias. Le doy la palabra al doctor Marco Umaña. Bueno, muchas gracias y como dijo Maricela, vamos a hablar un poquito de la parte de ecografía en trauma. Si bien, como hemos visto en todos los anteriores webinars, realmente el uso del point of care cada día va avanzando más para poder realizar más diagnósticos y poder tomar más decisiones a la cama del paciente. Entonces, esta parte del webinar vamos a hablar un poquito de la ecografía versus otros tipos de imágenes e inclusive vamos a meternos en la parte clínica de saber qué es lo que normalmente hiciéramos si no tuviéramos ecografía. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar esta serie de casos de la vida real en los cuales ¿qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido ecografía? Entonces, si pensamos en el ultrasonido, realmente estamos viendo lo que es el futuro, ¿verdad? Probablemente hace algunos 10 años cuando empezamos a hacer ecografía, 10, 12 años, no nos imaginábamos a qué iba a llegar esto. Inicialmente se pensaba en solo un estudio para el FAS y realmente hoy llegamos a hacer diagnósticos increíbles a la cama del paciente, sobre todo nos damos cuenta de patologías que probablemente antes no podíamos diagnosticar. Entonces es importante reconocer que la ecografía y el point of care es el futuro. Y lo que antes probablemente era imposible, ahora no lo es, ¿verdad? Evidentemente ya sabemos que el POCUS es considerado como el estetoscopio del futuro. Yo sé que es importante la parte clínica y eso no debe dejarse de hacer, pero este coadyuvante realmente nos ha ayudado muchísimo a tomar decisiones a la cama del paciente. Entonces, no podemos seguir haciendo las cosas a ciegas, ¿verdad? Si tenemos la ecografía, tenemos que realmente usarla y realmente se ha visto que con poco entrenamiento usted puede llegar a hacer diagnósticos increíbles. Entonces, el primero es este paciente, ¿verdad? Que es conocido, es un paciente obeso de 50 años que tiene como antecedente varios ingresos por asma y dentro de ellos colocaciones de tubo endotraqueales. Y el paciente tiene una historia de un trauma craneoencefálico severo con una frecuencia respiratoria en 35 y saturando bajo. Se decide intubar por tener el abdomen de 8 y el tubo no pasaba y no pasaba y no pasaba. Entonces probablemente, ¿qué es lo que hubiéramos hecho antes? ¿Verdad? Probablemente hubiéramos realizado varios intentos de intubación, el paciente nos hace hipoxemia y realmente
y puede ser que nos hubiera hecho paro por hipoxemia. Me disculpo un momento, voy a salirme de la presentación porque hay un cuadro ahí que me está... Listo. Entonces, como dije anteriormente, probablemente hubiéramos hecho, es un paciente obeso, hubiéramos hecho varios intentos de intubación. Sin embargo, le hicimos una ecografía a este paciente y vean lo que tenía. O sea, ya tenía, probablemente por las intubaciones anteriores, ya tenía una calcificación ahí enorme a nivel de su vía aérea y realmente no había tubo que fuera a pasar ahí. Entonces, ese paciente se le decidió poner un dispositivo supraglótico y hacer luego una traqueostomía para poder resolver su tema de la vía aérea. Entonces, realmente eso nos estableció mucho el diagnóstico y nos decía por qué el tubo no había podido pasar, a pesar de que intentamos pasar un 6,5, no pudo pasar. Entonces, tenemos ahí la clara evidencia del por qué el tubo no pasaba y no iba a pasar nunca. Este es otro paciente de 65 años que tuvo un trauma costal derecho en la mañana y llega al servicio de emergencias en la tarde por frecuencia respiratoria en 35, saturando 80%, que le pusimos un reservorio y mejora. Sin embargo, el paciente continuaba taquipnéico y con dolor costal. Entonces, no sé cuántos de ustedes les pasa que tenemos radiografías, pero a veces dura muchísimo para llegar a la sala de shock o sala de reanimación, ¿verdad? Entonces, a veces teníamos que esperar una radiografía de tórax para tomar decisiones. Este paciente, como queda claro en la imagen, tenía un punto pulmonar, ¿verdad? Su pleura, hay un lado que no se mueve y el otro sí, signo patoneumónico de que tiene neumotórax. Evidentemente, la ecografía es más sensible que inclusive una radiografía de tórax para el diagnóstico de neumotórax. Antes, cuando empezamos a diagnosticar neumotórax con una ecografía, peleábamos con los cirujanos de tórax porque ellos decían que primero no era sensible, entonces nos dimos cuenta que empezamos a diagnosticar inclusive pacientes con neumotórax de hasta el 5% que no se veían en las radiografías iniciales. Ahora, en este caso de este paciente, hay que esperar la radiografía de tórax, no porque es un paciente que está saturado y que está taquipnéico. Si el paciente no hubiera tenido signos claros de insuficiencia respiratoria, lo ideal es saber que tiene neumotórax por ecografía, se hace la placa y si no se ve es un neumotórax pequeño. Pero en este paciente que clínicamente está con dificultad respiratoria, se tiene que tomar la decisión de poner la sonda de tórax con solo observar el ultrasonido. Y aparte del punto pulmonar, tenemos el famoso signo de la estratosfera, ¿verdad? Que si bien no es patoneumónico de neumotórax, nos ayuda mucho a decir que la pleura está realmente detenida. Ahora tenemos un masculino de 40 años. Su esposa se enojó un poquito. Desconocemos la causa por la cual la esposa, que está ahí a la derecha, sacó una arma blanca y le produjo una herida en su hipocondrio izquierdo. Entonces, llega con frecuencia respiratoria de 30, saturando 85%, con taquicardia 130 por minuto. ¿Y qué es lo que se hace en muchos lugares donde no tienen radiografías? Bueno, donde no tenemos ecografía, bueno, esperar radiografía de tórax para tomar decisiones. E inclusive en mi país no se ha vuelto a hacer eso desde hace muchos años, pero hay países en los cuales todavía se sigue utilizando el lavado peritoneal diagnóstico, ahora que realmente en trauma no tiene ya ninguna indicación y ninguna razón de ser. Entonces, ¿por qué un lavado peritoneal en una radiografía? Porque en hipocondrio derecho probablemente usted puede haber lesionado pulmón o puede haber lesionado abdomen. Entonces, teniendo ecografía podemos ver las dos cosas. Entonces, esa era la radiografía de ese paciente. A veces no es tan fácil de evidenciar eso, ¿verdad? Pero muchas veces con solo ver la ecografía, ¿verdad? Usted ve eso y sabe que el paciente tiene un hemotórax y realmente no tiene que esperar ninguna radiografía para tomar una decisión de colocar una sonda de tórax. Entonces, realmente, en el diagnóstico de neumotórax con paciente clínicamente enfermo y con síndrome de insuficiencia respiratoria o en el paciente de trauma con esta imagen que estamos viendo acá,
no queda la duda que hay que colocar una sonda de tórax. O sea, no hay que esperar ninguna radiografía, puesto que va a ser inútil esperarla, puesto que ya podemos tomar la decisión con el estudio de imagen en vivo que me permite la ecografía. Ahora tenemos a este señor de 70 años, tuvo un trauma de tórax hace 3 días, pero son de esos señores que no les gusta ir al hospital y sí reconsulta el servicio de emergencias a los 3 días con una frecuencia respiratoria en 25, desaturado taquicárdico con 140 y una presión arterial limítrofe ahí. La radiografía de tórax estaba normal. Entonces, ¿qué es lo que se hubiera hecho anteriormente si no tuviéramos ecografía? Bueno, hay gente que dice que si la radiografía de tórax no estaba normal y el paciente tiene fiebre y tiene disnea, no se le diera cobertura antibiótica y se debía hidratar el paciente para ver si en una nueva radiografía aparecía un consolidado o no. Pero realmente con el uso de la ecografía, esas creencias quedaron en desuso hace muchos años, ¿verdad? O sea, a este paciente le pusimos la ecografía, ahí vemos realmente, como hablamos en el webinar anterior, tenemos cortada la pleura, con líneas B focales, con líneas B que salen del broncograma aéreo, con un broncograma aéreo dinámico que se hace más hiperdenso con la respiración. No queda otra duda de que si el paciente tuvo un trauma costal, ¿verdad? Lo que tiene es una contusión basal ahí, tiene un síndrome de hepatización con una contusión basal y probablemente lo que tiene es una contusión pulmonar. Entonces, ese paciente no se puede ir para la casa y ya tenemos un diagnóstico claro que no se veía en la radiografía probablemente, ¿verdad? O por lo menos no se vio en este caso. Ahora tenemos esta señora de 68 años con una herida de arma de fuego en tórax. Iba por la calle y una bala perdida la alcanzó, ¿verdad? Tenía una buena frecuencia respiratoria, pero venía saturando 86%, con una frecuencia cardíaca en 110. El EKG tenía una taquicardia sinusal, sin embargo tenía una regurgitación yugular a los 45 grados. Entonces, vean que no estaba taquipneica, probablemente el pulmón no era el problema, ¿verdad? Pero sí, evidentemente con una herida de arma de fuego en tórax, nos gustaría saber qué es lo que está pasando en esa paciente. Ingurgitación yugular a los 45 grados, es una paciente adulta mayor, podría ser que es cardiópata, no conocemos la historia, viene de la calle, es un politrauma. Entonces probablemente más de uno se le ocurre hacer dímero D, troponina, electrolitos, gasometría arterial, electrocardiograma, pensar en si podemos ver un pulso paradójico. No sé cuántos de ustedes saben chequear el pulso paradójico, yo realmente no tengo experiencia en eso. Aparte, probablemente es parte de la semiología, sin embargo es un signo muy diferente, muy difícil de poder realizarlo o de verlo. Y probablemente se le pudo una radiografía de tórax y a alguien se le pudo haber ocurrido inclusive ponerle furosemia, pensando en que no fue el balazo, sino que más bien es que la paciente está descompensada por lo que le está pasando. Entonces, realmente esta paciente lo que tiene es un shock obstructivo, ¿verdad? Por eso la ingurgitación yugular y el pulmón normal. Entonces, realmente esta paciente tiene que ir a sala de operaciones inmediatamente para resolver su problema del taponamiento cardíaco que le produjo la bala. Entonces, por eso, como les decía, es importante tomar en cuenta la clínica de la paciente, porque la paciente no estaba taquipneica. O sea, la bala increíblemente no tocó el pulmón. Probablemente no le produjo un neumotórax, pero sí realmente tiene un taponamiento cardíaco que si no lo resolvemos, va a ser una parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Y para terminar, hemos visto hasta cosas imposibles que probablemente antes eran no diagnosticables, ¿verdad? O sea, imposibles de diagnosticar. Y este es un paciente, bueno, uno es un caso médico, pero que viene fue un paciente con un trauma severo de tórax cerrado y que la energía del trauma le produjo eso, ¿verdad? O sea, entonces vean, el paciente estaba mal, con mucho dolor torácico, chocado, hipotenso, bradicárdico. Y realmente el paciente lo que tuvo fue una ruptura del septum interventricular. Era un paciente que ya había tenido un infarto y que ya había tenido un infarto en esa zona y probablemente la
la energía que produjo el trauma, ¿verdad? Le produjo esa ruptura. Entonces, yo no sé ustedes, pero diagnosticar eso a pura clínica, ¿verdad? Es meramente imposible. Y este es otro caso también de una ruptura de un septum, ¿verdad? Rupturas de papilares, ruptura de septum, rupturas de pared libre del ventrículo también pueden ocurrir en trauma cuando tenemos una alta energía en un trauma cerrado. Entonces, hay que tomar en cuenta que probablemente estos pacientes de antes eran posibles de diagnosticar. Entonces, sí quería mostrarles algunas cosas que podemos ver en trauma y que realmente hacerlo a ciegas no vale la pena. No me explico cómo antes hacíamos ciertos diagnósticos que ahora con solo colocar la ecografía realmente es muy fácil de realizar. Muchísimas gracias. Hola, doctor Wilfredo. ¿Sí nos escucha? A continuación viene el doctor Wilfredo Gómez con su presentación. Vamos a verificar que nos esté escuchando. Ok, ahí me escuchan ya. Sí, ya le escuchamos. Ok, listo. Okay. Ahí me ven ya. Sí, le vemos estamos viendo la presentación Ok, y le estamos perfecto. escuchando. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente, pues un sábado en la tarde. Por supuesto es complejo sentarse, escuchar una presentación siempre en las tardes, pero definitivamente la información que tenemos para hoy es bastante rica y pues nos va a ayudar en el día a día en el manejo de los pacientes con trauma. Particularmente el ultrasonido ocular, yo lo considero una herramienta que viene a complementar muy bien la exploración física y esa valoración inicial, incluso la valoración secundaria en los pacientes de trauma. Si bien es cierto, en inicios de la valoración del trauma, el ultrasonido estaba limitado mucho al FAST, como se mencionó anteriormente, esta herramienta poco a poco tenemos que ir utilizándola para complementar esa valoración inicial y pues poco a poco el FAST va saliendo de uso y empezamos a utilizar el ultrasonido como una herramienta de reanimación y bueno, el ultrasonido en ojo y en el paciente con politrauma o trauma de cráneo, sobre todo el moderado y el severo, nos va a dar herramientas para poder estratificar el riesgo de este paciente a la hora de la atención, en los primeros minutos, incluso tomar decisiones sin siquiera muchas veces tener la capacidad o la posibilidad de realizar imágenes de extensión como una tomografía. Muy importante mencionarlo, Minray pues patrocina el webinar, pero desde ningún punto de vista nos influencia en lo que nosotros pues vayamos a comentar con ustedes el día de hoy. Nos basamos pues en las charlas, en la mejor evidencia que podamos encontrar al momento de hacer la revisión. Eso es muy importante para que ustedes pues sepan muy bien qué es lo que están recibiendo con estos webinars. Y bueno, dicen que los ojos son la ventana al alma. Ok, sí, filosofía y todo. Pero cuando nosotros vamos a evaluar un paciente con trauma de cráneo o un trauma facial severo, realmente nos es difícil en muchas ocasiones poder realizar esa valoración de manera contundente. Creo que todos ustedes en algún momento han tenido un paciente politraumatizado con edema facial, edema bipalpebral, y el ABCDE nos dice, bueno, este paciente hay que revisarle pupilas porque hay que ver si está anisocórico, pero simplemente el edema tan severo que tiene este paciente es imposible abrirle los ojos. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Entonces, la herramienta del ultrasonido nos viene a ayudar justamente a extender
esa visualización, esa exploración física que nosotros podamos realizar en el paciente de trauma. Recordemos, es una técnica simple, es rápida, a la cabecera del paciente, nos da resultados o nos da información prácticamente en tiempo real. Podemos utilizarlo, bueno, en esta ocasión estamos hablando de trauma, pero podemos utilizarlo en paciente médico también. No emite radiación, no hay que llevar al paciente largo fuera de nuestra vigilancia. Y es una exploración dinámica. Si el paciente puede movilizar sus ojos, podríamos obtener mucha información muy crítica en el momento de tomar decisiones con estos pacientes. ¿Okay? Incluso, como les decía, es una extensión de la exploración física porque el ultrasonido nos puede dar detalles, información de lo que está pasando más allá de lo que podemos ver. Más allá de la cámara anterior, la cámara posterior, las estructuras retrooculares también son estructuras que podemos ver con el ultrasonido y pues la información que nos da es enorme. ¿Qué aplicaciones podemos tener con el paciente tanto de trauma como paciente médico? Pues todas estas que están viendo ustedes acá. La información y la implementación del ultrasonido ocular, yo creo que es una herramienta que tenemos que empezar a incluirla en la valoración tanto primaria como secundaria de los pacientes de trauma. Probablemente cuando hablemos de ultrasonido ocular, lo primero que se nos viene a la mente es hipertensión endocraniana y es una de las herramientas que más tenemos a disposición para evaluar evidencia, etcétera. Sin embargo, hay otras entidades que también nosotros podemos ver en el trauma de ojo. Por ejemplo, en España en el 2015, esta serie que no involucra propiamente pacientes con hipertensión endocraniana, pero trauma ocular, y podemos ver cómo hasta casi la mitad de los pacientes con trauma ocular tuvieron una hemorragia vítrea. Un porcentaje importante también tuvieron desprendimiento vítreo posterior, desprendimiento de retina, cuerpos extraños, o sea que como tal, no todos los pacientes de trauma, politrauma severos se van a beneficiar de la medición de presión intracraniana o de la evaluación propiamente del ojo, sino que incluso traumas no tan severos pueden verse beneficiados de una valoración ultrasonográfica al pie de la cama. Para poder empezar o realizar pues, la evaluación ultrasonográfica, claramente hay que conocer bien qué vamos a observar en el ultrasonido, y este es un esquema muy sencillo, ¿verdad? De lo que nosotros deberíamos de estar evaluando en el ultrasonido ocular. Básicamente vamos a dividir al ojo en dos porciones, una cámara anterior, una porción anterior y una porción posterior, donde vamos a tener la córnea, la cámara posterior, el nervio óptico, las estructuras retrooculares también y la retina. Si nosotros colocamos el ultrasonido, prácticamente esto es lo que vamos a ver. El ojo es una estructura concéntrica que tiene tono y que en su porción interna, tanto la cámara anterior como la cámara posterior son hipoecogénicas, o sea, son hacia coloración hacia negro. Cuando nosotros evaluamos el ojo, pues tenemos que entonces tener claro estas estructuras para poder identificar cuáles son aquellas que podrían tener una lesión. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos un transductor lineal. El transductor lineal nos va a dar bastante resolución y nos va a dar la penetrancia adecuada para poder evaluar el ojo. Aproximadamente entre 7 y 15 MHz a una profundidad que tenemos que calcular para aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros posterior a la retina. O sea, que nos deje ver al menos 1 centímetro de el nervio óptico para eventualmente pues, hacer la valoración del nervio. Es importante mencionar que la ganancia que nosotros tenemos que poner o que setear es una ganancia que tiene que ser una ganancia intermedia. Como mencionamos anteriormente, las dos cámaras son hipoecogénicas, pero si ponemos una ganancia muy baja, las estructuras van a ser más bien muy negras y lesiones muy pequeñas podrían no visualizarse adecuadamente y pues lo contrario ocurre. Si colocamos una ganancia muy alta, podríamos ver artefactos que podrían hacernos pensar que hay lesión cuando en realidad no la hay. Y si el ultrasonido pues tiene seteo o un preset o un estándar ya bien establecido de ojo, lo seleccionamos y pues si no lo tenemos, entonces podemos escoger pequeñas partes que creo que todos los ultrasonidos pues lo tienen a disposición. Entonces utilizamos pequeñas partes, nos da una visualización, por lo menos para empezar, una buena visualización.
Definitivamente hay que hacer ajustes dependiendo del tamaño de la persona, la profundidad, etc. La presencia de sangre o edema en el párpado o enfisema subcutáneo a nivel de párpado también puede alterarnos un poco la visualización, pero bueno, para empezar creo que es un buen modo para hacerlo. Dos premisas muy importantes a la hora de hacer evaluación del paciente con ultrasonido ocular en trauma. Uno es visualice los dos ojos. Okay, es importante, muy importante ver los dos ojos. ¿Por qué? Porque primero podríamos encontrar algunas lesiones que nos hagan dudar sobre si realmente es una lesión o no y podríamos entonces compararlo con el lado contralateral. Y por supuesto podríamos encontrar lesiones en un solo ojo. Y a la hora de evaluar por hipertensión endocraniana también es importante no solamente establecer el diámetro del nervio óptico en un ojo, sino que en algunas ocasiones la visualización y el promedio de los dos nervios podría ser una herramienta también para tomar decisiones y ver si hay datos de hipertensión endocraniana. Siempre vean los dos ojos. Igual a como ven los dos ojos, siempre hagan dos planos, ¿ok? Como les mencionaba, usualmente uno piensa en hipertensión endocraniana cuando habla de ultra de ojo. Y cuando vemos este estudio, usualmente es un corte transversal. Y entonces pensamos que solo es corte eye, pero no, en realidad deberíamos de ser siempre tanto corte transversal como sagital para poder abarcar de mejor forma la extensión del ojo y poder mejorar la capacidad de detección de lesiones en este estudio. ¿Cómo lo hacemos? Muchos de los estudios hablan, o de las publicaciones hablan de mucho gel, mucho gel. Hablan de utilizar gel estéril. No sé en sus servicios de emergencias, en el mío eso es imposible y el gel que hay es probablemente lo vamos usando con paciente y paciente y paciente, entonces conseguir un gel estéril tal vez sea una tarea difícil. Entonces recomendamos utilizar un tape adhesivo o Tegaderm a nivel del ojo, se coloca el gel sobre el Tegaderm. Y con esto entonces nos evitamos varias cosas. Uno es si el paciente está consciente, pues que sea incómodo para el paciente, que no irrite también el ojo porque la entrada del gel podría irritar a nivel ocular. Y por supuesto, si es un paciente politraumatizado, trauma facial, trauma ocular, etcétera, podríamos aumentar el riesgo de infección con un gel que no esté estéril. Por lo tanto, el Tegaderm es bastante importante. Ahora, tomamos el transductor como una pinza, como en este caso, lo ven ahí, y tratamos de darnos apoyo con el resto de los dedos, los 3 dedos, hacia la porción de la cara para dar sostén al ultrasonido, sobre todo porque los movimientos que tenemos que hacer con el ultrasonido son controlados porque no queremos realizar una presión muy importante del globo ocular, porque si el paciente tiene una ruptura ocular o está a punto de romperse, si presionamos muy fuerte sobre el ojo, podríamos aumentar la presión intraocular y llevar al paciente a ruptura. Entonces es importante realizar el movimiento necesario y la presión necesaria para tener una buena imagen, pero no de forma excesiva. Entonces, como ven, colocamos un corte transversal y un corte longitudinal. Este es otro ejemplo de cómo podemos hacerlo ya con Tegaderm. Vean que en este caso la persona utilizó un transductor más pequeño. Algunos tal vez no tenemos el lujo de tener varios transductores, pero podemos, si tenemos la posibilidad de utilizar un transductor más pequeño, pues lo utilizamos. Cata en el 2019 describe esta técnica para realizar ultrasonido ocular que me pareció bastante interesante y todavía mucho más cómoda, sobre todo para el paciente despierto y con menos riesgo de aumentar la presión intraocular, donde si ustedes ven la persona en lugar de la posición tradicional a la derecha del paciente se coloca a la izquierda del paciente con una mano, la mano dominante, sobre la frente de la persona y vean cómo los dedos le dan sostén pero a nivel frontal. Eso evita, si el paciente tiene trauma facial, que haya mayor trauma, que vayamos a lesionar o incomodar al paciente a la hora de hacer la evaluación y nos ayuda a controlar mucho mejor la presión que nosotros realizamos sobre el ojo. Y vean cómo el ultrasonido pues se coloca en el mismo lado, pero hacia las piernas del paciente. Y yo creo que esa es una posición bastante adecuada, muy cómoda para realizar ultrasonido ocular. Muy bien.
Entonces vimos cómo realizar el ultrasonido, qué tenemos que setear, cómo colocarnos, qué particularidades pues tenemos que tener para realizar el ultrasonido. Ahora bien, hablemos de las aplicaciones del ultrasonido en ojo en el paciente de trauma. Propiamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de hipertensión endocraniana, múltiples estudios hablan de una técnica que es fidedigna, o sea que se correlaciona muy bien con la presencia de hipertensión endocraniana, tanto en estudios comparados contra la medición propiamente de presión intracraniana, contra estudios subrogados como la tomografía, por ejemplo, correlaciona muy bien, es no invasiva y como les mencionaba anteriormente, podemos tener respuestas inmediatamente que realizamos el estudio y tomar decisiones. Y particularmente para los pacientes de trauma, la información que tenemos es bastante alentadora. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en 1996 Hansen toma una serie de muestras, tanto patológicas como cadáveres, y en 128 cadáveres aplica una gelatina en la porción posterior del nervio y realiza ultrasonido ocular. Conforme avanzan los minutos, esta gelatina produce una separación del espacio subaracnoideo y entonces ensancha la vaina del nervio óptico. Y entonces así es como primeramente se empieza a describir estos hallazgos en ultrasonográficos a nivel de nervio óptico. Entonces, lo que está sucediendo, lo que sucede en hipertensión endocraniana es que esa presión que está tan aumentada a nivel del cráneo tiene que salir por algún lado y sale a través del foramen, produciendo una separación o hipertensión del espacio subaracnoideo y aumentando entonces el diámetro de la vaina como tal. Cuando nosotros vemos pacientes o evaluamos la evidencia que existe en pacientes críticamente enfermos, combinando tanto pacientes médicos como traumáticos, de manera global, este metaanálisis de OLE en el 2015 evalúa 45 estudios, son 478 pacientes. Y me parece interesante este metaanálisis porque compara el ultrasonido contra tomografía de cerebro. Y no necesariamente contra la medición de presión intracraniana, porque si ustedes se ponen a pensar en nuestros servicios de emergencias, ¿cuántos pacientes realmente se les está midiendo la presión intracraniana para poder establecer si hay hipertensión endocraniana? Muy posiblemente pocos. Y probablemente lo veamos en la tomografía cuando ya vemos datos de edema cerebral o datos de herniación o lesión cerebral traumática primaria, pues ahí entonces empezamos a pensar, ok, este paciente tiene diagnóstico de hipertensión endocraniana. De manera global, la sensibilidad del ultrasonido para detección de hipertensión endocraniana tiene una sensibilidad del 95.6% y una especificidad del 92%. Y este estudio analiza un poquito más y separa a los pacientes que tienen mayor riesgo de hipertensión endocraniana y evalúa a estos pacientes y determina que en los pacientes definitivamente de mayor riesgo clínico, la presencia de valores por arriba del corte en la medición del nervio óptico tienen un likelihood ratio positivo de 12 o más, lo que quiere decir que en estos pacientes de alto riesgo tener un corte por arriba del valor nos hace diagnóstico o la probabilidad de que sí realmente ese paciente tenga hipertensión endocraniana es muy alta. Y para pacientes, contrariamente, que tienen un bajo riesgo, el no tenerlo claramente nos descarta el diagnóstico y eso es muy interesante. Y este estudio entonces orienta un poco hacia la parte de la prevalencia de las enfermedades o del riesgo que tienen diferentes grupos de tener hipertensión endocraniana y entonces establece, bueno, realmente podría ser una herramienta que nos ayude a identificar hipertensión endocraniana. Y ya en el 2020, siguiendo justamente este pensamiento de cuáles son los pacientes de más riesgo, pues analizan 5 estudios, LIA analiza 5 estudios que son 174 pacientes y son 334 mediciones de nervio óptico, pero en pacientes de trauma y son pacientes de trauma moderado y severo. Y encuentra, confirma lo que ya conocíamos de que la sensibilidad, la especificidad son adecuadas, sobre todo la sensibilidad, pero dando un subgrupo de pacientes de trauma, ¿ok? Y eso es importante. Y cuando lo compara contra la tomografía como tal, no solamente encuentra que la sensibilidad del estudio ultrasonográfico en ojo es igual que el de TAC,
sino que la especificidad es mucho mejor que realizar un TAC. ¿Ok? Esos son los hallazgos de ese metaanálisis. Entonces, bueno, realmente uno dice, esta herramienta realmente nos puede ayudar a identificar a los pacientes con hipertensión endocraniana de forma temprana. Y al final este estudio, el valor de área sobre la curva es de 0.92, lo cual le da un poder bastante adecuado para poder identificar el diagnóstico del síndrome de hipertensión endocraniana, que es importante mencionar que es un síndrome, sí, y que no nos va a decir, ok, este paciente tiene un epidural, o tiene un subdural, o tiene una lesión, una subaracnoidea traumática, pero nos está diciendo que este paciente tiene mucho riesgo y probablemente necesita una interconsulta con un neurocirujano y evaluar la necesidad de sala de operaciones lo antes posible. Y eso es importante para determinar desenlace de estos pacientes. ¿Qué hacemos? Básicamente medimos posterior a la retina 3 milímetros y es un estándar en la mayoría de los estudios. 3 milímetros es lo que se menciona y se realiza la medición de la vaina del nervio como tal, las zonas hiperecogénicas más laterales, de esta forma. Medimos entonces 3 milímetros a partir del borde retiniano y entonces ahí a partir de ese punto realizamos una medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Ok, entonces, ¿cuánto es que debe de medir esa vaina? Aquí es importante mencionar que el corte tradicional son 5 milímetros. Cuando se compara ese corte de 5 milímetros con pacientes que se les mide la presión intracraneana y están por arriba de 20 milímetros de mercurio, la sensibilidad es de 88% para ese grupo de pacientes. Por lo tanto, se empieza a cuestionar realmente será 5 milímetros o no, y se ve en otro grupo de pacientes de riesgo que comparando casos control contra pacientes que sí tienen hipertensión endocraniana, hay una diferencia importante entre pacientes que tienen cortes por arriba de 5.8 milímetros. Entonces, para pacientes de muy alto riesgo, probablemente la medición de 5.8 milímetros nos dé mejor sensibilidad para el diagnóstico de hipertensión endocraniana. Entonces, si bien el corte tradicional es 5, dependiendo del caso y qué tanto riesgo tenga ese paciente, 5.8 probablemente sea mejor corte que 5 para mejorar el poder de detección del síndrome. ¿Dónde utilizamos la medición del nervio óptico? Yo creo que nosotros podemos utilizar la medición del nervio óptico como parte de la evaluación primaria del paciente de trauma en la ABCDE. En el déficit neurológico, nosotros usualmente buscamos glauco, pupilas, lateralización. Deberíamos de estar utilizando ultrasonido. Si no hay alguna otra intervención, por supuesto, de vida o muerte que se tenga que realizar en ese paciente de forma previa, pero rápidamente nos está dando la luz de que este paciente o necesita un estudio tomográfico urgente o necesita traslado urgente, necesita que llamemos al neurocirujano urgente. En el paciente de trauma facial, definitivamente en la valoración secundaria se convierte en una herramienta muy importante, porque vamos a ver párpados, vamos a ver ojo como tal, y las lesiones que vamos a ver a continuación también, que nos van a ayudar a realizar un diagnóstico diferencial adecuado. Y por otro lado podemos, y cada vez hay más información al respecto, no es tan contundente como tal, eso sí, pero por lo menos nos da una luz de que la medición de la vaina del nervio óptico puede modificarse con las intervenciones terapéuticas. Entonces, pacientes que tienen hipertensión endocraniana idiopática, por ejemplo, y se les extrae líquido cefalorraquídeo, a los 30 minutos se les mide la vaina del nervio óptico, se compara previo y post, y se puede ver en ese momento que hay una disminución del diámetro. Y también hay un estudio interesante con hiperventilación en pacientes de trauma severo, donde se ve una modificación de ese diámetro de nervio óptico entre los 20 y los 40 minutos después de la intervención. Si bien es cierto, necesita un poco explorarse más, podría ser una utilidad también adecuada tanto en emergencias como en unidades de cuidado intensivo neuroquirúrgico, donde podría darnos una luz de qué tan buena fue la intervención terapéutica en caso de hipertensión endocraniana, sin necesidad o por lo menos antes de llevar al paciente a TAC para hacer un control tomográfico o hacer alguna otra intervención si el paciente o no tiene medición de presión intracraneana o necesita de algo más. Muy bien. Ahora, ¿qué otras lesiones podemos ver en el paciente con trauma ocular? Primero, la luxación del cristalino está descrita con mucha frecuencia en el trauma contuso.
Y lo que vamos a ubicar es a ese cristalino que está en una oposición anormal. Como pueden ver acá, ese cristalino está desplazado, está introducido hacia la cámara posterior y pues es un diagnóstico relativamente sencillo si es una luxación completa. Si es una subluxación, probablemente sea un poco más complejo de verla, sobre todo si el paciente no moviliza el ojo, porque para visualizar las estructuras pues todas se mueven al unísono, ¿verdad? Cuando el paciente mueve el ojo. Pero si el cristalino está en una posición libre, cuando se mueve el ojo, el cristalino se mueve de forma tardía. Y podemos verlo también en ultrasonido de ojo. También en trauma, sobre todo aquel paciente con trauma facial severo, la ruptura del globo ocular, que es una indicación importantísima, una emergencia donde el oftalmólogo probablemente tenga que llevar a este paciente, evaluarlo para ver si hay necesidad de enucleación en sala de operaciones. Y básicamente lo que vamos a ver es un colapso en la cámara anterior con una esclera que se ve cabalgada y una disminución del tamaño del globo se ve más pequeño. Clásicamente le dicen a uno, bueno, si el tono del ojo, ¿verdad? La palpación está disminuido y que obviamente hay que usar un tonómetro para eso, ¿verdad? Simple palpación es muy difícil y sobre todo si hay mucho edema palpebral. Pero bueno, el ultrasonido nos puede dar una luz de lo que nosotros podríamos estar encontrando. En este ultrasonido, pues si ven la morfología del ojo se pierde, ya no es una estructura elíptica, ya no hay hipoecogenicidad de las estructuras internas, que era una de las características que hablábamos al inicio. Y perdemos entonces la estructura normal del ojo. El desprendimiento de retina también es una emergencia que requiere de una valoración oftalmológica urgente. Muchos de estos pacientes van a requerir también intervención invasiva o no invasiva, dependiendo de lo que vaya a encontrar el oftalmólogo, pero el desprendimiento de retina lo vamos a observar como una membrana que es hiperecogénica o hiperecoica, que se observa sobre todo hacia la porción más lateral del globo ocular. ¿Okay? Se diferencia del desprendimiento vítreo porque no pasa más allá de la inserción del disco óptico y es una forma de diferenciar. Como ven ahí, desprendimiento. Y el desprendimiento de vítreo posterior también es una emergencia donde vamos a ver también una membrana hiperecoica, pero que cruza la línea media y que puede ocurrir conjuntamente con el desprendimiento de retina. Ambos pueden ocurrir, pero en este caso el desprendimiento de vítreo posterior va a estar relacionado con un cruce de la línea media porque es una estructura más superficial. Podemos observar y evaluar cuerpos extraños. 10% de las lesiones traumáticas van a tener o pueden observarse un cuerpo extraño con una sensibilidad para el ultrasonido que tal vez no sea la mejor, anda cerca de un 88%. Y en caso de dudas probablemente haya que estratificarlo con TAC, pero que también es una utilidad que nosotros podemos darle al ultrasonido ocular en el paciente de trauma. Y ya para finalizar, una mnemotecnia para que cada vez que vayan a ver un ojo con ultrasonido se recuerden cuáles son las estructuras que tienen que evaluar. Primero que nada, fobia de la mnemotecnia, y vemos la región frontal, cámara anterior, vemos nervio óptico, vamos a ver vitrio representado propiamente por la cámara posterior y todas las estructuras que podemos ver ahí, la porción extraocular y la porción vascular, que no es tanto un tema traumático, pero podemos ver oclusión de la arteria o vena central de la retina también a través de Doppler, del nervio óptico, con ultrasonido también. Entonces, una utilidad que podríamos eventualmente valorar. Pero recuerden fobia cuando vayan a ver el ultrasonido ocular en los pacientes de trauma. Muy bien, eso es lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. Y continúa el doctor Alejandro Moya. Gracias, Will. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, muchas gracias primero a todos por acompañarnos en esta tarde de sábado, ¿verdad? A veces es difícil poder dedicar tiempo a la academia durante estas horas, pero bienvenidos todos a este nuevo webinar patrocinado por Minray. Y la idea del día de hoy pues era hablar un poco acerca de algunos temas, sobre todo temas relacionados con el paciente politraumatizado. El doctor Umaña hizo una breve introducción acerca de la importancia del uso del ultrasonido
versus la radiografía habitual o versus los estudios estándar, como parte del abordaje inicial de los pacientes politraumatizados, demostrando que efectivamente la ecografía point of care es una de las herramientas que mejores resultados ha dado en los últimos años. Después el doctor Gómez habló de las implicaciones que el ultrasonido de ojo realizado durante el manejo del paciente de trauma puede tener en el curso clínico de la enfermedad de los pacientes. Y finalmente, pues yo quería cerrar esta charla del día de hoy hablando acerca de algunos errores importantes que se cometen durante la ecografía del paciente politraumatizado. Si alguno de ustedes tuviera más dudas o comentarios o deseara bibliografía que pueda extender el tema, pueden escribirme con todo gusto, les voy a contestar en cuanto me sea posible. Tienen mi correo en la pantalla, así como también en mis redes sociales, lo pueden hacer a través de cualquiera de estas. Y como les mencioné, con todo el gusto del mundo, en cuanto me sea posible, les voy a enviar la bibliografía o el material que ustedes deseen con respecto a estos temas. Entonces, básicamente lo que estábamos hablando es que la ecografía es una herramienta que se ha convertido en el pilar fundamental del diagnóstico al pie de la cama del paciente durante el abordaje inicial del paciente politraumatizado. Pero, como todo, no es 100% sensible y específico y muchas veces es operador dependiente. Y este es quizá el punto más importante que yo quiero que ustedes recuerden de esta charla. Y es que la ecografía point of care sigue siendo operador dependiente y por lo tanto no vamos a tener ni un 100% de sensibilidad ni un 100% de especificidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente muchas veces podemos tomar decisiones basado en imágenes que no son adecuadas o que no tienen una técnica correcta. Y en lugar de mejorar el outcome del paciente, podríamos más bien llevarlo al otro lado, que es realizar intervenciones que son inadecuadas y que a lo mejor pueden causar daño y no beneficio, que es precisamente lo que buscamos con esto. Y precisamente cada año vemos que existen más errores que se cometen con el uso del point of care, sobre todo porque estamos viviendo lo que se llama la era dorada del POCUS o la era dorada del ultrasonido al pie de la cama del paciente, sobre todo en el área de la medicina de emergencias, ya que se ha reconocido a través de los años que es una herramienta muy útil, que es una herramienta que se complementa adecuadamente con el examen físico, pero también hay mucha literatura, sobre todo en el área de medicina crítica y medicina de emergencias, en donde se ha expresado por parte de varios autores la preocupación creciente debido al aumento de los errores y sobre todo la toma de decisiones inadecuadas que muchas veces este método puede generar, sobre todo en aquellas personas que no tienen una adecuada curva de aprendizaje. Y quizá acá es donde uno tiene que poner sus barbas en remojo y determinar realmente qué tan adecuadamente preparado estoy yo y cuál ha sido mi curva de aprendizaje para poder precisamente realizar diagnósticos, reportar hallazgos patológicos y sobre todo tomar decisiones de intervenciones basado en estas imágenes, porque de lo contrario, el no tener una adecuada curva de aprendizaje nos genera mayor probabilidad de resbalarnos en esta cáscara de banano y cometer errores que muchas veces no van a tener un desenlace adecuado en el paciente. Y precisamente los 3 casos que les traigo el día de hoy son 3 casos de la vida real. Evidentemente las fotos no van a corresponder a los pacientes de los casos clínicos, pero sí van a ser ilustrativas de situaciones que se presentaron durante el abordaje inicial con ecografía de un paciente politraumatizado que llevó a la toma de decisiones, algunas de ellas inadecuadas, que tuvieron una relación directa con la mortalidad de estos pacientes. Y estos 3 errores, pues básicamente los he dividido en errores relacionados con el ultrasonido cardíaco, errores relacionados con el ultrasonido de pulmón y errores relacionados con el ultrasonido abdominal, todo esto en el contexto de pacientes víctimas de trauma. El primer caso corresponde a una señora adulta mayor, es una paciente mujer de 76 años, no tenía antecedentes personales patológicos de importancia, pero esta señora sufre una caída desde su propia altura mientras bajaba las gradas de su casa, llegó a la última grada, se resbaló en esa grada y cayó desde más o menos su propia altura, tal vez unos 20 centímetros, quizá un poco por encima de su altura, y consulta al servicio de emergencias por presentar disnea
dolor torácico y durante la evaluación inicial, es decir, durante el triaje de este paciente, se documenta una presión arterial de 80/40. Entonces, inmediatamente la paciente es abordada en la sala de reanimación. Uno de los residentes de primer año de medicina de emergencias se apresta a realizar un point of care y él describe en el point of care la presencia de un derrame pericárdico. Entonces, inmediatamente él asocia la presencia de derrame pericárdico a un probable taponamiento cardíaco que explique la hipotensión del paciente e inmediatamente se apresta a realizar una pericardiocentesis. Durante la pericardiocentesis, la paciente presenta un empeoramiento de sus signos vitales, entra en fase de shock refractario, presenta una parada cardiorrespiratoria y después de múltiples intentos de reanimación cardiocerebropulmonar, lamentablemente la paciente fallece. Cuando vemos retrospectivamente la imagen que presentaba la paciente durante el ultrasonido, vemos que no era una imagen de buena calidad, era una imagen que a lo mejor podía haber sido mejorada, y como ustedes pueden ver, justo detrás de la pared del ventrículo izquierdo se observa una imagen hipoecoica o anecoica, principalmente anecoica, que esto fue lo que se describió como derrame pericárdico. Entonces, estos hallazgos pues generaron la necesidad de intervenir rápidamente a la paciente basado en esta imagen. Lamentablemente el asistente que se encontraba en ese momento es un asistente ya de muchos años de laborar en el servicio de emergencias, no tenía formación en el point of care y creyó ciegamente en lo que el residente le estaba informando. Entonces procedieron a hacer la punción y la paciente pues entró en parada cardiorrespiratoria. ¿Cuál sería el error acá? Y si ustedes ven la imagen, por favor recuérdenla muy bien, porque el error en este caso es confundir un derrame pleural, que en este caso era un hemotórax, con un derrame pericárdico. Y finalmente punzaron una cavidad, en este caso es el espacio pericárdico, que no tenía ninguna lesión, confundiendo la presencia de líquido libre a ese nivel con lo que realmente ocurría con esta paciente, que era que la paciente tenía fracturas costales y un hemotórax asociado, y eso explicaba su cuadro clínico de primera entrada. Entonces, ¿cuáles son quizá los principios fundamentales que podemos utilizar para evitar este error, que es un error muy grueso y es un error que como ustedes pueden ver, costó la vida de la paciente? Es primero que nada confirmar adecuadamente que realmente estamos viendo un derrame pericárdico y que no estamos viendo líquido libre en el pulmón, por lo cual nosotros debemos de realizar una ecografía completa, principalmente utilizando varias ventanas que nos permitan determinar la extensión del derrame pericárdico y si existe o no compromiso de las cavidades derechas, sobre todo colapso sistólico del ventrículo derecho, que nos haga pensar en la presencia de taponamiento cardíaco, porque igual no es lo mismo tener un derrame pericárdico que tener un taponamiento cardíaco. Recuerden que para nosotros tener taponamiento cardíaco debemos de asociar la imagen que estamos viendo en el point of care con la presencia de hallazgos clínicos significativos más el colapso de cavidades derechas, siendo más específico el colapso sistólico del ventrículo derecho, aunque también podemos ver el colapso del atrio derecho. Y para esto pues tenemos que tomar en cuenta varias ventanas, subsifoidea, paraesternal, eje largo y apical 4 cámaras, por lo cual el diagnóstico no solamente debe de hacerse de primera entrada con la primera imagen que obtenemos, sino que tenemos que estar muy seguros de que lo que estamos viendo corresponde realmente a lo que estamos pensando. De hecho, vean que una de las recomendaciones más importantes para tratar de evitar este error es precisamente realizar las aproximaciones ecocardiográficas adecuadas para poder tomar la decisión. Generalmente vamos a realizar una exploración inicial en un eje paraesternal largo, ubicando el transductor con la guía hacia el hombro derecho en el segundo o tercer espacio intercostal, con la marca, como les mencioné, hacia las 10 en un sentido horario o hacia el hombro derecho si no queremos utilizar este tipo de recomendación, y tomar en cuenta de que hay varias características que pueden diferenciar a este derrame pericárdico de un derrame pleural. Y lo primero es que los derrames pericárdicos tienden a ser circunferenciales. Es muy raro que en el contexto de una patología aguda usted encuentre un derrame
pericárdico solamente localizado en alguna porción del saco pericárdico. Esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en escenarios en donde exista tabicación del derrame, sobre todo cuando estamos hablando de pus o cuando estamos hablando de una neoplasia o cuando estamos hablando de un proceso infiltrativo a nivel pericárdico que ha generado o ha tardado varios tiempo en desarrollar este fenómeno, ¿verdad? Pero en el contexto agudo vamos a buscar un derrame pericárdico que sea circunferencial y que además cumpla con otras características, sobre todo que podamos diferenciarlo de si este derrame es sanguinolento, es purulento, o si simplemente lo que estamos viendo es una imagen que nos parece ser un derrame pericárdico, pero que en realidad lo que estamos viendo es la presencia de una grasa epicárdica aumentada en cuanto a su volumen y que nos puede incluso llevar a confundir y crear un escenario en el cual tengamos que tomar una decisión de si realizamos una punción o no. Como ustedes pueden ver, este video que les voy a mostrar muestra 3 escenarios. El primer escenario, que es el que ustedes están viendo en la pantalla, es un derrame pericárdico que rodea tanto las cámaras derechas como las cámaras izquierdas. Pero noten que este derrame pericárdico tiene 2 características importantes. Lo primero es el colapso de las cámaras derechas. Y lo segundo es que es circunferencial. Como ustedes lo pueden ver, bordea tanto las cavidades derechas como las cavidades izquierdas. Y además hay otro hallazgo importante, que es que la película de líquido libre se encuentra por encima de la aorta descendente, que es lo que ustedes ven en la porción inferior señalada con una flecha amarilla justo detrás de las cavidades. Ahora vean este segundo escenario. En este segundo escenario nosotros podemos ver cómo existe una reflexión del pericardio que se nota bastante claro, que el derrame se encuentra justo a la altura de la aorta descendente y que además este derrame no rodea completamente al corazón o no es circunferencial. Por lo tanto, nosotros podemos determinar con estas 3 características que en este escenario no estamos hablando de un derrame pleural, de un derrame pericárdico, perdón, sino que nos estamos refiriendo a un derrame pleural. Y finalmente, en este otro escenario, vean ustedes cómo tenemos un paciente que tiene ambas cosas. Tenemos un paciente en el contexto de una insuficiencia cardíaca congestiva, anasárquico, que muestra un derrame pericárdico. Vean que en este caso el derrame pericárdico nace por encima de la aorta descendente. Nosotros podemos ver que el inicio del derrame está por encima de la aorta descendente, pero también vemos el pericardio o la reflexión del pericardio causada por los líquidos que favorecen la transducción de las ondas de ultrasonido, pero detrás del pericardio también vemos derrame pleural. Y en este caso también se notó o fue notable la presencia de una vegetación a nivel de la válvula mitral que explicaba en parte el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva que el paciente había venido desarrollando a través del tiempo. Entonces, claramente sabemos que los derrames pericárdicos tienen varias características, van a estar por delante de la aorta descendente, van a bordear o van a rodear el saco pericárdico y por otro lado, en el contexto de un taponamiento cardíaco pueden llegar a producir colapso de las cavidades derechas, pero sobre todo recuerden aorta descendente. Si está por encima de la aorta descendente, derrame pericárdico. Si está por detrás de la aorta descendente, como en este otro caso, en donde podemos ver la línea verde que corresponde al pericardio, podemos ver la aorta descendente y vean cómo detrás de la aorta descendente tenemos la presencia de líquido libre que corresponde en este caso a un derrame pleural y a la izquierda de la pantalla podemos observar el hígado. Entonces, ¿qué podemos o qué tiene la implicación de este error? Bueno, un derrame pericárdico diagnosticado de manera errónea nos va a llevar, en el caso de un paciente inestable, a una pericardiocentesis indebida con la posibilidad de que este paciente se perfore desde el punto de vista de cámaras cardíacas, se lesionen las arterias coronarias, provoquemos un taponamiento pericárdico en un paciente que no lo tenía previamente y finalmente colaboremos con la muerte de este paciente. El segundo caso es un paciente también adulto mayor, es un hombre de 82 años que consultó al servicio de emergencias traído por sus familiares debido a una alteración del estado de conciencia precedido de un dolor torácico intenso y disnea súbita. Resulta ser que al realizarle un point of care,
el residente que le realiza el estudio documenta la presencia de un punto pulmonar. Ya el doctor Umaña había hablado acerca de la especificidad para el diagnóstico de neumotórax del punto pulmonar, y también documenta la ausencia de deslizamiento posterior a la presencia del punto pulmonar. Entonces, en este momento, pues el residente se apresta a preparar todo para colocar un tubo de tórax, pero en ese momento uno de los asistentes de emergencias le pregunta que qué está haciendo. Entonces el residente le comenta el caso y el asistente le pide que revisen nuevamente las imágenes. Entonces el residente toma nuevamente el transductor del ultrasonido, coloca el transductor en el punto en donde él logró localizar la lesión y le enseña al asistente y le dice: vea, doctor, esto es lo que estoy viendo. Este es el hombre de 82 años que tiene alteración del estado de conciencia. No sabemos si se cayó o no, pareciera que sí, porque tiene algunos estigmas de trauma en la rodilla, hizo disnea súbita y dolor torácico. Y yo le coloco el ultrasonido y veo efectivamente un punto pulmonar. Vean que a la izquierda de la pantalla vemos un pulmón intacto, vemos una línea donde súbitamente se corta ese pulmón, y después de ese pulmón no vemos mayor cosa excepto una imagen con doble reborde que llama la atención. Entonces, la pregunta que le hace el asistente es: mira, ¿realmente esto corresponde a un punto pulmonar? ¿Te parece que esto realmente sea un punto pulmonar o estás viendo alguna otra cosa que estás pasando por desapercibido? Resulta ser que esto que ustedes están observando es el final del pulmón y el inicio del diafragma, y es lo que mucha gente conoce como la interfase pulmón-diafragma. Esta interfase pulmón-diafragma suele semejar un punto pulmonar porque es el punto donde termina el pulmón, pero recuerden que la diferencia en cuanto al punto pulmonar verdadero es que ustedes van a tener un pulmón que es sano, que está funcional desde el punto de vista de intercambio gaseoso, y el punto pulmonar es simplemente donde ese pulmón funcional termina e inicia el neumotórax. Y en este caso lo que ustedes están viendo es el punto final en donde un pulmón sano termina y cómo el diafragma sube y baja con cada respiración, y lo que ven debajo del diafragma pues es tejido hepático. Entonces, generalmente este error lo vamos a cometer cuando exploramos la pared anterior en la zona 2. Recuerden que siempre ha existido mucha controversia entre Volpicelli y Lichtenstein en relación a cuál es la mejor forma de explorar un pulmón, y hasta el día de hoy no existe un consenso de cómo usted lo debe de hacer. Sin embargo, lo importante es recordar que usted debe de explorar la pared anterior, la pared lateral y tratar de ver la pared posterior en la mayor extensión posible, y revisar ambos pulmones. No importa la técnica, no importa la forma en que lo haga, siempre y cuando usted siga esos principios fundamentales. Cuando nosotros revisamos la pared anterior en la zona 2, es decir, por debajo del reborde de la tetilla en la zona anterior, es muy importante que recuerden que cuando ustedes se están acercando al final de la parrilla costal, pueden encontrar esta imagen, que esta imagen corresponde a esta interfase pulmón-diafragma, que es característica de estos pacientes y es un hallazgo normal, y por eso se llama pseudo punto pulmonar. Es un falso punto pulmonar, no amerita ninguna intervención desde el punto de vista de procedimiento y no corresponde a un neumotórax. Entonces, el error número 2 es confundir un punto pulmonar con la interfase pulmón-diafragma, o también otra interfase que ya les voy a mostrar, que es la interfase pulmón-corazón. Aunque sabemos que dentro del algoritmo de manejo o de diagnóstico del neumotórax, el punto pulmonar es casi que patognomónico de la enfermedad, debemos de tomar en cuenta que existen situaciones en donde podemos ver una pseudoimagen similar al punto pulmonar, pero que no corresponde a este hallazgo. Y básicamente lo vamos a encontrar en la interfase pulmón-diafragma y en la interfase pulmón-corazón. En este caso, vean ustedes nuevamente una interfase pulmón-diafragma, cómo el pulmón termina e inicia el diafragma. Nos damos cuenta que es el diafragma porque tiene un doble reborde, y vean cómo existe un tejido granular por debajo del tejido. Entonces vamos a tener diafragma, pulmón en color rojo, diafragma en color amarillo y hígado en color verde. Y esta es la imagen que debemos de reconocer. En el lado izquierdo de la pantalla pueden ver otro ejemplo, interfase pulmón-diafragma. Vean también en este lado
derecho de la pantalla, otra interfase. En esta interfase es un poco más compleja porque vean ustedes que el diafragma tiende a bajar y lo que estamos viendo en la cúpula diafragmática es por el sitio donde hemos colocado el transductor lineal en este caso. Pero también podemos ver una interfase corazón-pulmón, ¿verdad? Que es donde termina el pulmón y empieza el corazón, como ustedes lo pueden ver a la izquierda de la pantalla, que también nos puede producir un pseudopunto pulmonar. Es más visible del lado izquierdo que del lado derecho, pero ambos muestran con claridad esta interfase que tenemos que tener siempre en nuestra mente cuando estamos realizando este ultrasonido. ¿Cómo podemos o qué implicación tiene este error en el diagnóstico o en el manejo de los pacientes? Bueno, el falso punto pulmonar puede conducir a la colocación innecesaria de un drenaje pleural. Además, se ha asociado a mayor estancia hospitalaria, a mayores costos, a mayor riesgo de lesión, sobre todo de vísceras sólidas, sobre todo hígado o vaso, si el sello es colocado de forma inadecuada. Y esto provocó que la estancia hospitalaria de los pacientes fuera mayor. Finalmente, el último caso es un paciente joven en esta oportunidad, es un paciente de 24 años que fue víctima de atropello. Resulta ser que cuando es traído por el personal médico prehospitalario al servicio de emergencias, el paciente se encuentra hipotenso. Rápidamente, el médico a cargo le realiza un point of care y resulta ser que lo reporta positivo por la presencia de líquido libre en el espacio esplenorenal. Y no solamente dice que tiene líquido libre en el espacio esplenorenal, sino que además se aventura y dice que tiene un gran hematoma que rodea el vaso y que el paciente es quirúrgico. Resulta ser que cuando él enseña la imagen al asistente de cirugía que se encontraba en la sala de trauma, le dice, mire, tiene líquido libre en el espacio esplenorenal, le veo un hematoma gigante que rodea el vaso y este paciente tiene que ir a sala de operaciones. Claro, entonces el cirujano le dice, bueno, tengo un colega que me está diciendo que tiene un FAS positivo, vuelvo a ver el monitor, el paciente está taquicárdico y está hipotenso, este paciente tiene que ir a la laparotomía exploratoria de manera inmediata, ¿verdad? Trauma, abdomen con inestabilidad hemodinámica, FAS positivo, sala de operaciones. Y tomando esa premisa, el paciente es llevado a sala de operaciones, se realiza una laparotomía exploratoria. Lamentablemente, la laparotomía exploratoria no muestra ningún tipo de lesión intraabdominal. El paciente se recupera en el posoperatorio, pero resulta ser que en el posoperatorio el paciente presenta una sepsis de la herida, una sepsis severa, hace una fasciitis necrotizante y luego de muchos días en la unidad de cuidados intensivos el paciente fallece. Si retrospectivamente visualizamos la imagen que este colega observó, vemos, como ustedes lo pueden observar en la pantalla, una imagen que intenta de manera fallida buscar el espacio espleno-renal. Resulta ser que en este caso lo que se está viendo a la par del vaso es la cámara gástrica. Y como ustedes pueden ver, esta cámara gástrica está llena de material alimentario y restos de líquidos ingeridos. Y que muchas veces da esta imagen que sugiere múltiples ecos en su interior que pareciera tener características como de hematoma, pero que no corresponde a esto. ¿Cuál fue el error acá? La forma en la cual se colocó el transductor. Y ya lo vamos a ver. Por lo tanto, el error número 3 es confundir líquido en el espacio esplenorenal con una cámara gástrica llena. Nuevamente, falso líquido intraabdominal, como ustedes lo pueden observar acá. Esta es otra imagen que nos muestra una cámara gástrica llena, que es la característica propia de la gran mayoría de pacientes politraumatizados que nosotros recibimos en los servicios de emergencias y que eventualmente tenemos que tener muy en cuenta. Entonces aquí estamos viendo vaso, aquí estamos viendo la cámara gástrica y en el escenario habitual, vean ustedes que para poder obtener una adecuada imagen del espacio esplenorenal, tenemos que irnos a la línea axilar posterior y colocar el transductor más o menos en una línea imaginaria que corte un punto intermedio entre el apófisis sifoides, trazando esa línea como dirigiéndose hacia el borde inferior de la cama, y la línea axilar posterior. Y en ese punto, justo donde está ahí colocada mi mano, es el punto en donde deberíamos de colocar el transductor para obtener la imagen que ustedes pueden apreciar a la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo coloco el transductor un poco más arriba, sobre todo a nivel de la línea axilar anterior o la línea axilar media? Si yo no me voy hacia la línea axilar posterior y coloco el transductor sobre la línea axilar media, voy a ver esta imagen, que es una imagen compuesta.
entre el vaso y la cámara gástrica llena. Y esto precisamente es lo que nos puede generar ese fenómeno de confusión y dictaminar un point of care o un FAS como positivo cuando realmente no lo es. Aquí hay algunos ejemplos de una cámara gástrica llena. En este caso, lo que se hizo con esta persona, que fue un voluntario, fue darle una gaseosa, y como ustedes pueden ver, la gaseosa se nota o se ve importantemente dentro de la cámara gástrica. Este paciente tenía una sonda nasogástrica colocada, incluso nosotros podemos observar la sonda nasogástrica en la tercera imagen, cómo se puede visualizar colocada dentro de la cámara gástrica. Entonces, la implicación de este tercer error es precisamente que un diagnóstico erróneo de líquido peritoneal puede conducir a una punción indebida guiada por ultrasonido y daño posterior de los órganos intraabdominales. O, por lo tanto, puede también causar que el paciente sea llevado de manera innecesaria a una laparotomía exploratoria con las complicaciones. Recuerden que las laparotomías exploratorias ni ningún otro procedimiento quirúrgico está exento de complicaciones y podríamos causar más daño que beneficio en estos pacientes. Entonces, para terminar, 3 errores comunes, de hecho que son los errores que se reportan con mayor frecuencia en la literatura del point of care en el paciente traumatizado: confundir derrame pericárdico con derrame pleural, diagnosticar un falso punto pulmonar y confundirlo con las interfaces corazón-diafragma, corazón-pulmón y diafragma-pulmón. Y por último, confundir la cámara gástrica en el espacio espleno-renal con la presencia de líquido libre o la presencia de hematomas periesplénicos. Nuevamente, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Hay un espacio para aclarar sus preguntas y con todo el gusto del mundo esperamos que estas charlas hayan sido de su agrado. Nuevamente pueden escribirme si desean algún material con respecto a esto y esperamos verlos en próximas sesiones. Muchas gracias a nuestros conferencistas. Excelente, como nos tienen acostumbrados. Hemos podido ver la utilidad de la imagen ecográfica en áreas críticas. Ahora, bueno, pueden ir colocando las preguntas que tengan en el chat. Aquí tenemos que, pues, ya algunas. Esta pregunta viene de la doctora Indira Sánchez. Dice, en pacientes que estén en UCI y le realizamos eco ocular, además de medir la vaina del nervio óptico, ¿le vería también el flujo de la arteria oftálmica para complementar que la presión endocraniana esté dentro de los límites normales? Ok. Es un concepto de qué exactamente queremos evaluar, si queremos evaluar flujo o queremos evaluar presiones. Como tal, la medición del flujo a través de la arteria oftálmica pues nos va a dar información adicional y complementaria probablemente a mediciones como Doppler transcraneal, que nos puede hablar de flujo como tal. Las presiones es un tema diferente. Si bien es cierto podemos medir la presión a ese nivel, probablemente sea mejor realizarlo a nivel de arteria cerebral media. Pero sí, es una información que nos puede complementar las otras evaluaciones o aplicaciones del sistema nervioso central que podemos utilizar con el ultrasonido. Ok, muchas gracias. La siguiente viene, dice, ¿qué paso debe aplicarse a una persona que siempre presenta trauma ocular por su trabajo y presenta sangrado ocular? Ok, ahí la pregunta me llamó la atención porque dice que siempre presenta trauma ocular. Lo interpreto como que si es un trauma a repetición, ¿verdad? Vamos a ver, tirémoslo a la parte aguda. Un paciente que realiza o recibe un trauma a nivel ocular, como hablamos, muchos de los pacientes a los cuales le aplicamos la visualización por ultrasonido van a ser pues, los pacientes de trauma, los intubados y traumas moderados y severos que son de mucho riesgo, pero vimos cómo la presencia de hemorragias y desprendimientos son bastante prevalentes en el trauma contuso o penetrante, que no necesariamente es un paciente que llegue intubado, etc. Entonces, yo creo que tiene una utilidad importante.
si este paciente recibe un trauma ocular, creo que lo primero es establecer cuál es la cinemática de ese trauma. Por ejemplo, menciona que es en el trabajo. Bueno, ¿qué tipo de trabajo está haciendo o qué estaba realizando? ¿Fue que recibió un trauma contuso? ¿Es diferente a la evaluación de un trauma que se desprendió algo y entró en el ojo? Pero en ese sentido, probablemente la cinemática o preguntarle al paciente si está consciente qué fue lo que pasó, nos va a ayudar a pensar en qué tipo de lesiones vamos a tener. Una vez hecho esto, viendo un poco la cinemática, entonces hacer una evaluación completa del ojo, bilateral, 2 planos, y poco a poco ir viendo las estructuras, siempre separándolas. Técnica fobia nos va a hablar de cámara anterior, cámara posterior y la porción retroocular, y poco a poco ir evaluando de forma dinámica, que es algo muy importante, que el paciente mueva los ojos, y comparativamente para ver si podemos encontrar algún tipo de lesión. El siguiente paso después de hacer el ultrasonido, que puede ser que encontremos o no encontremos lesión, es establecer el riesgo que tiene ese paciente desde el punto de vista de función ocular y de preservación de la visión. Porque si es un paciente que tiene alto riesgo de tener compromiso en cualquiera de las dos, tiene que tener una valoración oftalmológica. Y los oftalmólogos pues tienen herramientas más sensibles y con mejor capacidad de detección de patología, sobre todo desprendimiento de retina, tomografía propiamente de ojo, etcétera, que van a mejorar la capacidad de detección de estas patologías. Entonces, creo que es definir cinemática, realizar ultrasonido y evaluar el riesgo para que ese paciente sea evaluado o no por un oftalmólogo. Recordar que en la especialidad de oftalmología hay una subespecialidad de imágenes oculares. Entonces, hay oftalmólogos que hacen ultrasonido de ojo. Y si bien es cierto, uno hace una aproximación global, el especialista en imágenes probablemente tenga más expertise. Entonces, si hay duda, consultamos con el oftalmólogo y probablemente nos vaya a ayudar en ese sentido. Okay. Bueno, y lo otro, perdón, ahí es si el paciente está a repetición con trauma ocular, tiene que verlo el médico de trabajo, porque si hay algo que está constantemente produciéndole problemas a nivel de ojo, probablemente esa función que está haciendo hay que eliminarla y cambiar a la persona de puesto, ¿verdad? Para que no esté recibiendo el trauma repetitivo. Ok. La siguiente viene de la doctora Molina. Dice, en caso de derrame pericárdico con taponamiento cardíaco, ¿cómo se puede realizar la punción guiada por ultrasonido? Ok, estamos hablando de esto de trauma. Si usted tiene un trauma, un derrame pericárdico, un taponamiento, ese paciente tiene que ir a sala de operaciones inmediatamente. ¿Por qué? Es porque hay o una ruptura de la pared o hay una ruptura, casi siempre es por la ruptura de la pared. Acordemos que en trauma no es igual que un caso médico. En un caso médico el pericardio puede tener hasta 2 litros. En trauma con 200 cc ya hace taponamiento. Entonces digamos que la resolución en casos de trauma es quirúrgica. Y si el paciente, bueno, si tiene pulso, tiene que ir a sala de operaciones inmediatamente para ser reparado el daño. Y si el paciente hace paro, sobre todo en un trauma abierto, en un trauma penetrante, ¿verdad? En un trauma cerrado probablemente no está indicado, pero si es un trauma penetrante y hace paro presenciado, lo que está indicado es la toracotomía de emergencias, ¿verdad? Pero realmente hacer una pericardiocentesis en trauma no tiene sentido por 2 razones, porque probablemente haya un daño grande que haya que reparar, y la otra es que muchas veces hay coágulos ya presentes que no te va a permitir sacar ese coágulo, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen en sala, a veces es que se contunde el pericardio y eso produce sangrado, pero ya en sala hacen un lavado pericárdico, pero eso lo hace el cirujano ya con la ventana pericárdica como tal, pero una punción como tal no se realiza. Ok. La siguiente pregunta dice, viene del doctor González y dice, ¿qué entrenamiento o certificación deben tener los residentes que hacen POCUS para certificarse? ¿Quién los certifica? ¿Y qué complicaciones legales tuvieron los casos de errores presentados por el
por el tercer expositor? Básicamente, existen varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Lo primero es que sí, efectivamente, existen certificaciones que se pueden extender a las personas que empiezan a realizar Point of Care. Por ejemplo, el Colegio Americano de Cirujanos estableció desde el año 2004, dentro del currículum de los residentes de medicina de emergencias, la necesidad de certificación por el Colegio Americano de Emergencias en la realización de ultrasonido al pie de la cama del paciente. Entonces, a partir de ahí ya se crea un estándar, que es que todos los residentes, al menos de medicina de emergencia en Estados Unidos, al terminar su residencia deben de tener alguna certificación emitida por el propio colegio en cuanto a su preparación. En Latinoamérica cambia un poco porque las diferentes especialidades muchas veces no son reguladas por colegios o por asociaciones como tal, y estas asociaciones tienen un alcance limitado en relación a sus potestades para poder exigir que los médicos, por ejemplo, tengan algún tipo de preparación o algún tipo de certificación. Sin embargo, existen sociedades como por ejemplo WinFocus, que ofrece cursos de preparación, y no solamente eso, sino que no solamente te da la posibilidad de que vos lleves un curso como participante y te formes en la realización de los principios básicos del ultrasonido, sino que además puedas optar por una certificación de competencias. Es decir, que luego de haber realizado una curva de aprendizaje, usted nuevamente se presenta, realiza un test, presenta un caso clínico, realiza algunas otras intervenciones como ultrasonidos presenciales guiados por los tutores, y finalmente se le extiende una certificación de competencia, que no es lo mismo que llevar el curso, porque a veces existe un error grande en el concepto de la gente que cree que haber llevado un curso lo hace capaz o le da la capacidad de poder irse al día siguiente a realizar Point of Care y empezar a reportarlos en el expediente, y ese es el gran error, porque hemos visto, por ejemplo, personas o médicos o colegas que llevan el curso y al día siguiente van y en su consultorio privado ponen un rótulo que dice se realizan ultrasonidos, y empiezan a hacer ultrasonidos sin ningún tipo de experiencia y mucho menos sin ningún tipo de certificación. Entonces, para contestarle al colega que pregunta, sí, efectivamente, Latinoamérica tiene varias opciones para no solamente llevar cursos de formación, sino también de certificación de competencias. Pero la certificación de competencias viene después de una curva de aprendizaje. ¿Cuántos ultrasonidos son necesarios para poder determinar si esta persona es capaz o no? Esto también es controversial, ¿verdad? Y va a depender de las diferentes sociedades que existen con relación al tema. Por ejemplo, WinFocus habla de 25 a 30 ultrasonidos patológicos completos o escaneos completos que tengan algún hallazgo patológico para que usted tenga la posibilidad de presentarse al examen de certificación. Algunas sociedades, como el Colegio Americano de Emergencias, habla de entre 35 y 50 estudios patológicos para empezar a crear apenas la curva de aprendizaje. Entonces, es muy variado, pero sí es importante que las personas tengan el conocimiento de que el hecho de llevar un curso de un día o 2 días no lo convierte automáticamente en una persona capaz de poder realizar Point of Care, y sobre todo, quizá lo más peligroso es empezar a reportar en el expediente médico del paciente estos hallazgos, o incluso tomar decisiones que incluya la realización de intervenciones, como ustedes vieron en los casos que presenté, porque muchas veces esto puede generar problemas. Muchas gracias, doctor. Excelente. La siguiente viene del doctor Cibaja y dice, es para el doctor Gómez la pregunta. Muchas gracias por la presentación. Quería consultar si existe forma de evaluar, forma de valoración de reflejo pupilar en pacientes con ojo hinchado por trauma facial con el fin de valoración de anisocroria. Sí, claro que sí. No lo metí por cuestión de tiempo y porque en mi cabeza está el paciente de politrauma severo que no mueve el ojo, etcétera, que es más complicado, pero sí, ¿cómo lo hacemos? El paciente, lo ideal es que pueda movilizar los ojos, pero igual Tegaderm, pedimos que la persona ya sea que vuelva a ver hacia arriba, extremo superior o extremo inferior, y colocamos el transductor lado contrario. Si el paciente ve para abajo, lo ponemos en esta posición. El paciente ve para arriba, lo ponemos en esta otra posición. En paciente que no puede movilizar el ojo, es difícil, pero podemos utilizarlo lateral, extremo lateral. Pero el problema es
hueso que muchas veces no deja hacer contacto con los tejidos. Si hay mucho edema, sí lo logramos en algunas ocasiones y podemos realizarlo de esa forma. El punto es que usted pueda visualizarlo de forma lateral a la pupila. Una vez que ya tenemos la visualización de la pupila, entonces transiluminamos el ojo con una luz potente a través, en este caso, si está hinchado, una luz bastante fuerte para que pueda realizar el efecto pupilar aferente, y realizamos la evaluación tanto del ojo que estamos explorando como del contrario para ver reflejo consensual. Entonces vamos a buscar la visualización de los dos ojos. Del otro lado igual, revisamos un ojo, revisamos el otro y básicamente lo que vamos a ver es la pupila donde se contrae en ese caso. Pero sí se puede evaluar. Como les digo, un paciente con tubo endotraqueal que no colabora, que no mueve los ojos, es un poco más difícil, pero lo podemos perfectamente utilizar. Y en la evaluación, como les decía, en la evaluación primaria, la D, donde tenemos que evaluar pupilas, si está tan hinchado que no podemos abrir los párpados, e incluso hasta el Glasgow baja en esos casos, precisamente no va a haber apertura ocular, entonces es una forma que nosotros podemos hacer para evaluar el reflejo. Ok, muy bien. Bueno, creo que ya es la última pregunta. Viene del doctor Figueroa y dice, ¿cuál es la mejor forma de mejorar la curva de aprendizaje o cuál curso recomendarían para realizar? No sé si Marco tal vez quiera contestar esa pregunta. Marco, con un disclaimer adelante, sí. Creo que digamos que cursos hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que te van a dar la información básica de cómo puedes hacer escaneo, pero realmente la experiencia te la va a dar el escanear, el escanear, el escanear, el escanear, y el ir haciendo estudios, como dice el doctor Moya, no metiéndose en la cuestión de reportes, ¿verdad? Porque eso es algo muy serio y realmente hay que tener alguna expertise, pero todos hemos aprendido así. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos es que a todos los pacientes que estaban internados le hacíamos ecografía y ecografía y ecografía, y realmente esa es la única manera de ir aprendiendo. Cursos existen muchísimos y todos te van a dar la información básica, pero realmente el expertise te lo va a dar cuántos escaneos tengas encima, y eso te va a ir dando muñeca, ¿verdad? Que al final el movimiento muñeca es muy importante a la hora de realizar ecografía, y realmente lo que te va a dar la experiencia es escanear, escanear, escanear y escanear hasta que ya te canses y domines la técnica, ¿verdad? Inclusive algo muy curioso cuando uno da cursos, por ejemplo, en la parte de corazón, que es tal vez la más difícil de escanear. A veces la gente dice, ¿cuándo llegan el curso avanzado? ¿O cuándo van a dar el curso avanzado? No, esa persona, para poder llevar un curso avanzado donde se van a hacer mediciones ya cardíacas y todo eso, tiene que haber escaneado mucho para poder llevar ese curso, porque luego va a llegar perdido porque no va a poder hacer vistas básicas. Entonces, lo más recomendado es cursos. Existen muchísimos, como dijo Alejandro, hay opciones de certificación. La certificación te exige algo, que es que tenés que escanear para poder llevar la certificación y poder que esa por ejemplo, en el caso de WinFocus, que WinFocus te certifique que realmente sabes hacer ecografía, tenés que, aparte de escanear y escanear varios casos, ¿verdad? 20, 25 casos con 32 imágenes, eso suma casi 600 escaneos. Tenés que hacer varios exámenes, presentaciones de casos y todo eso, entonces eso te obliga a escanear, pero si no quieres hacer una certificación, realmente lo único que te va a hacer mejorar es hacer el ultrasonido a todos los pacientes que puedas. Okay. Bueno, creo que terminamos por la tarde de hoy. Muchas gracias a los doctores, al doctor Moya, al doctor Gómez, al doctor Umaña, a todos los participantes que nos acompañaron hoy y que se mantuvieron hasta el final. Vamos a seguir desarrollando más actividades con los doctores en estos temas de lo que es el ultrasonido POCUS. Sabemos que es un tema relativamente nuevo para Latinoamérica, entonces a través de nuestras redes sociales y las redes sociales de los doctores vamos a estar colocando las próximas actividades. Bueno, que tengan buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Hello everyone, I'm Abby Young, Point of Care Clinical Manager from Upstream Marketing Department. Now I will show you how Smart IVC works. Smart IVC is available on convex, linear, phased array. In this demonstration, I will use the convex arrow C5-1S. Select the adult abdominal examination mode. First, acquire IVC long axis wheel, which needs to show the IVC orifice to the right atrium. Adjust the gain, depth, etc. to acquire a standard IVC long axis wheel. It is important to note that Smart IVC is supported in real-time and non-real-time scene analysis, not supported in single-frame image analysis. Smart IVC is supported only in B mode. When color, power, PW, free SROM is activated, Smart IVC is not supported. Touch Small IVC to activate the Smart IVC. The system automatically locates the IVC target area, tracks and measures the change of IVC diameter in real time. It is important to note that you can select a clinical scenario, spontaneous breath, or mechanical ventilation, and accordingly, the interface automatically displays the related parameters. Spontaneous breath corresponds to the parameter CI, and the mechanical ventilation corresponds to the parameters DI and IVCV. You can manually set the respiratory time, but not supported respiratory signals. If you're not satisfied with IVC sampling position located by system, you can activate Edit Line to modify the position and angle of the sampling line. The sampling line should be about 2 centimeters from the IVC orifice to the right atrium and roughly perpendicular to the vascular wall. In addition, its midpoint should be located in the central area of the vascular lumen. When graph is activated, the system can display the CI, DI, and IVCV change curve in real time. Clinicians can quickly record clinical diagnosis information in the image area, including not seen abnormal, hypervolemia, volume responsiveness, and no volume responsiveness. All probes support Smart B-Line. In this demonstration, I will use the convex array C5-1S, select the long examination mode. Touch Smart B-Line to activate the Smart B-Line. Select a long zone. Smart B-Line supports different long ultrasound zoning methods. Acquire a long scene or open a saved long scene. In this demonstration, I will open a saved long scene. Touch Auto Calculation. The system automatically analyzes and calculates the counting, percent, squat, and distance of B-line, and also automatically displays the image with the largest percent. It is important to note that Smart B-Line is supported in real-time and non-real-time scene analysis, not supported in single-frame image analysis. Smart B-Line is supported only in B mode. When color, power, PW is activated, Smart B-Line is not supported.
clinician can quickly record lung sign characteristic and clinical diagnostic information. Lung sign characteristic including A line, B line, lung sliding, and so on. Clinical diagnostic information including nothing abnormal, pneumothorax, pleural effusion, and so on. After finishing a lung zone scanning and saving the image, clinicians can activate Overview to review the B-line quantification results of each zone. The lung ultrasound scores are displayed by different colors: 0 in green, 1 in yellow, 2 in orange, and 3 in red. Now I will show you how Smart VTI works. Before starting an examination, we need to input the height and weight of patient in patient information. In this demonstration, I will use the single crystal phase diary SP5-1S. Select Adult Cardiac Examination Mode. First, acquire parasternal left ventricular lung exit wheel. Adjust the gain, depth, etc. to acquire standard left ventricular lung exit wheel, then freeze. Measure LVOT diameter. Then acquire apical 5-chamber view. Adjust the gain, depth, etc. to acquire a standard apical 5-chamber view. It is important to know that Smart VTI is spotted only in B and B plus PW modes. In B mode, Smart VTI is spotted only in real time. When advanced functions such as Eyescape, UWN contrast imaging, and natural touch elastography is activated, Smart VTI is not supported. Touch Smart VTI to activate Smart VTI. The system automatically locates the PW sampling light position and calculates VTI, SV, CO, SVV in real time. If you are not satisfied with the automatically traced spectrum curve, activate Edit VTI to manually modify the tracing curve on frozen image. PW spectrum overlapping may affect the tracing results. Therefore, it is necessary to manually optimize the PW image quality. Touch Save VTI to save the current measurement result. After trend graph is activated, the measurement results of VTI, SV, and CO can be displayed in the trend graph in the upper left corner. Up to 4 latest measurement results can be recorded. The time format of the trend graph is day, hour, minute. For example, 9:30:19 indicates 90 minutes past 1 o'clock in the afternoon on the 9th day in the current month. When the cursor is moved to a data point in the trend graph, the system can automatically display the specific data value and the change rate. The change rate of the data value reflects the change of SV, CO before and after resuscitation and indicated the volume responsiveness. After the Smart VTI function is activated, if the LVOT diameter measurement result is missing, a prompt will be displayed in the upper right corner of the screen. At this time, you can manually input the value of LVOT diameter.